Bien, ya estamos con la psicoanalista Ailes Cardó, con quien en esta edición de El Perú en el Diván vamos a hablar de la sexualidad, pero en términos, dadas las recientes noticias, tanto en el Parlamento como en la campaña electoral, en términos de abuso sexual también, que es un tema bastante delicado. Eh, Adela, gracias por estar con nosotros. Muy contenta de estar acá y poder contribuir a comprender una cosa tan, que a veces no se entiende, ¿no? Sí. Ahora bien, voy a empezar por la pregunta más impopular, que tiene que ver con la presunción de inocencia, ¿no? Se supone que es el Poder Judicial quien dirime, quien establece que una persona es culpable o inocente. Sin embargo, a partir de Me Too y por todas las inequidades en el sistema de justicia en general, en el mundo y particularmente en el Perú, eh, se asume como cierto lo que una víctima o supuesta víctima, hay gente que se puede ofender incluso por llamarle supuesta víctima, ¿no? Se asume como cierto todo lo que dice, ¿no? Pero basta que en estadísticamente, que algún caso sea falso para poder reflexionar acerca de la contundencia empática que podemos tener con la supuesta víctima, ¿no? Y sobre el derecho a presumir la inocencia de un acusado de ser abusador sexual, de violador, de pegalón, ¿no? ¿Cómo manejar eso? Ujú. Ya bueno, primero que nada yo no soy abogada, obviamente. Entonces yo lo único que voy a tratar es de comprender, ¿no? Es que No legalmente, esto va más allá de lo sí, lo jurídico, sé, claro. yo sé. Ujú. Este, entonces, y mira, tan sencillo, para que se dé un abuso, estamos hablando de alguien que abusa y alguien que es abusado. Por lo general, este abusador está en superioridad de condiciones, por poder, por autoridad, por ser adulto, y la otra persona puede ser que esté en un estatus menor, que sea niña o niño, ¿no? Este es un primer deslinde. Y después mira que así, con toda tranquilidad, tú has dicho pegalón. Pegalón es una manera de decir, de señalar a un hombre, por lo general, porque si no sería pegalona, pero un hombre que le pega a una persona desprotegida, pero no en nuestra cabeza no recibe un fuerte castigo, es casi como es venial, por eso se le dice pegalón. Eso ya me parece un primer problema, ¿no? Cuando no, hemos visto gente concurriendo a la comisaría, al hospital, con tremendos ojos o tremendos golpes en el cuerpo, ¿no? Claro. Sí, Ahora, ojo que el término pegalón ya es bien, o sea, suena un poco ligero, es posible, pero ya es una marca bien difícil yo de sé, evadir, pero ¿ah? lleva una marca también de algo venial. Ajá, buen punto ese. ¿Te parece Sí, entonces que esa palabra, me da pegalón, la impresión que sí, ajá, ¿no? es tratar con ligereza un asunto Claro que muy sí, serio en el argot, digamos, en sí. el lenguaje cotidiano? Buen punto. Ahora, sé que no eres abogada, claro, pero es que esta discusión pienso que va más allá de lo jurídico. Entonces, basta que una persona, en principio más débil que el denunciado, diga, me pegan, o me han violado, o me han abusado, o me han propuesto, o me han tocado, para creerle, o sea, cómo enfrentar esa ecuación tan complicada, ¿no? Ujú, ujú. Bueno, por lo general se constata con señales, marcas en el cuerpo, ¿no? En lo que va este, de que si le hizo algún abuso físico, porque también podría haber sido un abuso psicológico, entonces sería más difícil de probar.
pero en principio creo yo, y esto lo pueden saber otras personas, otros profesionales también, eh, que se trata de darle una autoridad a la víctima, por llamarla de esa manera, ¿no? Ujú. Entonces se le cree, porque ya suficientes veces no se le ha creído a la persona abusada. Entonces, a partir de cierto momento, el sistema decide, bueno, vamos a creerle, para de ahí en más ver qué pasa, ¿no? Es como un Darle bien crédito, superior, digamos, creerle. Es como creerle, el sí, derecho preferente o la meta sí, preferente. así es, Ujú. Ok, sí. ahora bien, seguramente las personas sacarán sus conclusiones de por qué te estoy haciendo esta pregunta, pero sin personalizar. Resulta muy difícil, aunque la estadística indica que suele suceder, pero resulta muy difícil entender cómo un padre le puede proponer a una hija o un hijo tener relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, tiene una frecuencia tal que deprime, asusta, ¿no? Y no solamente en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Y lo peor de todo es que se ha, digamos, empatado con toda una cultura machista. Entonces, ya cada vez menos, pero sigue estando ahí el abuso de una persona que normalmente tiene el deber de cuidar, proteger, amar, pero amar en un sentido sublimado, sin lo sexual, sin el componente sexual. Entonces esta persona que se aproxima, digamos, con disfrazado de cordero, resulta siendo un lobo, o sea, se trastoca todo y le hace mucho daño a la mente, mayormente de su hija, pero también hay casos de niños. Claro, pero inclusive así sea mayor de edad, ¿no? O sea, digamos, puede haber abuso sexual también con un mayor de edad y con un hombre, de un padre a su Mm, hijo, digamos. sí, sí. Ujú, ujú. Y por lo general, pero no en todos los casos, es una cadena intergeneracional, es una cadena de abusos y también no solamente padres a niñas o a niños, sino también ha sido el caso de abuelos a niñas, a niños. Ujú. Y cuanto menores son, mayor el trastoque mental que se genera, ¿no? Eh, yo hice una pequeña investigación y realmente era muy interesante ver cómo gente de diferentes proveniencias teóricas concluía lo mismo. El daño mental de sufrimiento emocional era vasto y dificilísimo de remontar. Y, o sea, y por eso, y no se justifica, pero se explica por qué esto pasa de una generación a otra. O sea, y qué cuentas ajuste en ese esquema. O sea, por qué una persona que, según lo que me estás diciendo, y lo dicen las estadísticas, que ha sido abusada sexualmente, por ejemplo, por un padre, replica y él se convierte en abusador en el momento de ser padre? ¿Por qué? Sí, sí. Qué conexión se establece ahí? Bueno, desgraciadamente la conexión, la primera es que se identifica con su agresor, Ajá. ¿no? Eso que nunca se hubiera pensado, porque es una persona que sufrió el abuso de un ser como un padre, como de un abuelo, y eventualmente se convierte en el agresor. Claro, ¿y qué salda Que, al identificarse con su agresor? O sea, qué pretende ujú, alcanzar ujú. en este esquema patológico, digamos? Mira, dependerá del caso, ¿no? Pero es una cosa donde lo que hay es un adelanto por lejos de la impulsividad, de la agresividad. Entonces, eh, por lo general,
también hay un no poder establecer límites de los que tampoco se pudo establecer con el niño o la niña, ¿no? Entonces, él tampoco respetará esos límites que son obligados para una cultura. Ujú. Ahora bien, ¿qué te parece a ti este argumento, eh, uno de los típicos argumentos contra ciertas políticas públicas de equidad de género, ¿no? O de educación sexual integral, que dicen, no, lo que pasa es que en el fondo lo que quieren es que se normalicen las relaciones de pedofilia, ¿no? O sea, lo que quiere la comunidad LGTB o el lobby LGTB es que la sociedad termine aceptando las relaciones consentidas de niños con adultos. Mira, yo creo que si supieran lo que están diciendo, no lo dirían, porque no es para nada así. Eso es lo que creo. Y que me parece lamentable que se propague una cosa basada en algo que no es cierto, ¿no? Claro, pero es como que establecen el peor de los demonios para una especie de antipropaganda. Ya, un mecanismo que tenemos los seres humanos muy extendido, o sea, yo creo que no es que sea, es un mecanismo normal, mental, es el de sacar afuera lo que uno tiene adentro, Ujú. ¿no? Entonces, uno tiene algo incómodo que le parece malo, lo proyecta. Entonces, eso, eso es lo que dicen a nivel muy coloquial, se dice algo del el ladrón peca por su condición, no me acuerdo, cree que El todos ladrón son de cree su que todos son de su condición. condición. Sí, Sí. ese es. Bueno, ¿no? Entonces, cuando uno tiene algo que le molesta, por ejemplo, una persona muy celosa cree que los otros le van a hacer algo malo, ¿no? Que su esposa o su esposo le va a sacar la vuelta. En realidad es una cosa que es parte de una mentalización propia, ¿no? Una Eso es proyección, lo que, sí, una proyección. una, Eso es muy proye- interesante, eso es muy interesante. una proyección. O sea, la persona celosa puede ser infiel, digamos, ¿no? Infiel en su mente, no quiero decir que sea infiel en su acción, pero sí mentalmente. Ujú. Otra inquietud también en el mismo sentido que tiene que ver con el abuso sexual es que muchas personas dentro de esta ignorancia, pero tú sabes que ahora con esta infodemia que hay con los memes, ¿no? Mm. Que no se investiga, dicen que la mayoría de los abusadores sexuales son homosexuales, por lo tanto la homosexualidad es más proclive a ser abusadores sexuales. Fíjate, tampoco creo, ¿ah? Pero lo que también estamos viendo es que muchas veces nosotros eh, creemos que somos buenos esencialmente. Y a ver, pues René, tú periodista, cualquier adulto informado con todo lo que pasa en el mundo y en nuestra sociedad, nos damos cabezazos viendo que esto de que somos buenos no calza. En realidad somos personas que tenemos, sí, tenemos un lado bueno, pero también tenemos un lado Oscuro. destructivo, Ujú. ¿no? Desde chiquitos nos enseñan en las películas, que dibujos animados, ¿no? Estos animes, ¿qué cosa pasa ahí? Que comienza la película, por ejemplo, que hay una escena idílica y al toque entra la escena contraria, destructiva, el mal. Eso te lo muestran en toda película, desde dibujos animados hasta películas cualquiera, ¿no? Entonces, eso lo tenemos en la vida a diario. Claro, pero la idea es saber administrar ese lado oscuro, ¿no? Tal vez no negar Sí, su existencia, sino saber administrarlo. O sea, por ejemplo,
la vez pasada hablaba con un amigo, uno puede tener impulsos racistas, por decirte, ¿no? Y eso no significa que uno sea racista, eh, siempre y cuando los identifique y los combata. No sé cómo estableces tú la frontera. O sea, combatir tu propio racismo. Sí, 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 sí. claro. Y no siempre se puede, ¿no? No digo racismo, pero puede ser cualquier tipo de discriminación, porque de repente queremos que personas como yo, por ejemplo, sobresalgan, entonces hay que chancar al otro, por lo menos conocer que eso es lo que está pasando. Claro, Ser conscientes de todo eso. ser consciente, ¿no? Claro, por ahí se empieza o sea, creo que el origen de estas manifestaciones, tanto las discriminaciones como los abusos sexuales, se dan cuando uno no es consciente de la existencia de un lado oscuro y la niega. ¿Cómo sería? No hay Ya, dilemas morales. parte de ser consciente es poder como calzar la parte digamos, cognitiva, saber qué cosa es lo que estás pensando y entonces poder pensar. Esto que parece tan fácil y tan común, en realidad no es tan común y hay mucha gente que tiene la tendencia a actuar mucho antes que pensar, Ujú, claro, ¿no? Y actuando, bueno, se te va la mano, se te va. Es como llevar un carro, manejar un carro sin frenos, ¿no? ¿Qué cosa pasaría? Bueno, ahí estamos. claro. Hay que tener los frenos, ¿no? De eso se trata, ¿no? De tener los frenos. El problema es que a veces eh, no sabes que tienes que frenar o no eres consciente que tienes que frenar, ¿no? A pesar de tener los frenos. Bueno, ahí está toda la educación, ¿no? Que es completamente indispensable. Ahí hay que estarle dando, porque somos seres que si no nos desbordamos. Claro, claro que sí. Ahora, ¿qué te parece también la relativización dependiendo de la orilla política a la cual uno pertenece? O sea, por ejemplo, si el político denunciado por abuso sexual es de izquierda, los de izquierda van a relativizarlo, van a tratar de defenderlo, y si el potencial abusador o supuesto abusador es de derecha, va a pasar lo mismo. O sea, cómo otras variables ajenas al hecho en sí mismo entran a la hora de nosotros tomar posición respecto a un hecho de pedofilia, en la Bueno, política, el periodismo, donde sea. yo creo que ahí ya estás cambiando de vértice, ¿no? De perspectiva. Y está el vértice que está dominando es la razón política. Quieres que salga adelante tu candidato. Ya estás privilegiando eso sobre el caso de abuso. Eso está mal pensado, ¿no? Pero suele pasar, ¿no? O sea, lo Suele vemos. pasar, suele pasar y además porque en la vida estamos llenos de decisiones donde la ética te juega, pero sí como un sismógrafo, ¿no? Y es dificilísimo decidir. Ajá. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando la gente que llama dictador a Castro no llama dictador a Pinochet, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Mm, O sea, me refiero a los dobles raseros en general. claro, claro, así es. Ajá. ¿Y cómo salir de ese doble rasero? Bueno, no tengo idea, ¿no? Pero yo creo que por eso se hacen primeramente que una sola persona no tome las grandes decisiones, sino que las tome eh, en un conjunto donde haya posibilidades de pensar. Me refiero a una persona, ¿no? Que diga, oye, estoy defendiendo, estoy siendo condescendiente con mi candidato porque era el que yo prefería. O sea, ¿cómo sacar eso a flote? No, no sé, esa.
ese no es mi rubro, ¿no? Ah, ya, ya, no, no, pero claro, pero digamos que es también como ser conscientes de que nadie puede ser 100% coherente y entender que uno puede ser condescendiente con personas que le caen bien o cuya orilla Sí, política le es afín. A eso voy. claro, claro, somos imperfectos y contradictorios, ¿no? Pero creo que en la medida que nos parezca que vale la pena construir algo en común sobre la destructividad, yo creo que merece hacerse lo posible. Y por otro lado, tenemos a lo que hablábamos hace un momento, a personas, muchas personas escandalizadas por una supuesta orgía entre adultos con consentimiento y se pueden escandalizar también por ello, ¿no? ¿Qué te parece eso? Bueno, quizá está dividiéndose ahí el panorama entre personas muy libres y otras muy conservadoras. Eh, ¿No? Eso para decir algo al comienzo, ¿no? Y después, bueno, entiendo que la persona que hizo la orgía también es un candidato a puesto político y habrá evaluado que eso le iba a traer una ventaja sobre una desventaja. Yo no sé si habrá evaluado bien o no, pero eso es algo que debe haber hecho antes de hacer la orgía, ¿no? No creo que le haya sucedido así porque, ¡pa! Sorpresa. Pero son maneras como la gente piensa hasta ahora que, bueno, la sexualidad abierta es una cosa que tiene que hacerse en privado, a puerta cerrada, eh, que si no perturba muchas sensibilidades. Son Pero puntos de vista, ¿no? pero es posible establecer que una persona es corrupta, no corrupta, eficiente o no eficiente a partir, una cosa es descalificarla por un abuso sexual, que tendría que haber consenso en eso, tendría que haber consenso en ello, pero cuando es un asunto tipo de adultos con consentimiento, se puede deducir que una persona es ética, no ética, corrupto, no corrupto. Bueno, yo creo que a partir de alguien que se muestra de esa manera, cada uno va a sacar su línea según lo que le parezca y según lo que le parezca de si eso le parece bien, si no, si le es indiferente. Yo creo que cada uno puede elegir, ¿no? Ahora, en política esas cosas se manipulan y se usan para decir, ah, qué bárbaro, ¿no? Claro, pero la diferencia con un caso de abuso sexual es que ahí sí tendría que haber consenso. O sea, eso Claro, es claro, innegociable. eso es cierto, sí. Y Ujú. todos son adultos, se supone que no haya alguien que esté siendo eso, pues, ¿no? Abusado, o sea, donde la autoridad y el poder esté mandando para obligar a alguien a hacer un acto que no quiere. Eso. Pero eso me da pie para la última pregunta, que tiene que ver también con un caso de abuso sexual de adultos, ¿no? Eh, en el Congreso. Y si juntamos, si sacamos el tema de la orgía, pero juntamos los abusos sexuales recientes en la política, ¿qué nota eso? O sea, ¿se están normalizando? ¿Son cosas que siempre van a ocurrir y con las que tenemos que convivir? ¿Qué es eso? Bueno, si tú estás trayendo ese caso reciente de abuso de un congresista a una trabajadora, me parece que ahí hay una desigualdad de autoridad de uno sobre la otra. Eso ya no es necesariamente consenso, ¿no? Eso ya es una desigualdad que da pie a pensar,
Relación de mal, poder, digamos. una relación de poder, Claro, es una pero relación de poder. la frecuencia con que vemos estas cosas. Sí, pero no porque las cosas se normalicen van a estar bien, ¿no? De Ujú, ninguna manera. ujú. Pero sí, Todos los días roban, todos los días matan. ¿Eso lo hace bien? No lo hace bien. de ninguna manera, de ninguna manera. Lo hace que nos está hablando de sin frenos, digamos, una impulsividad que no se logra controlar. Y eso tendría que ser incompatible con manejar los destinos de una ciudad o un país o legislar, ¿no? Ya me estás jalando la lengua. No, Ahí yo sé, quedamos. por si acaso estamos tratando de ser lo más apolíticos posibles, pero claro, o sea, eh, creo que tenemos que convenir en que una persona que abusa sexualmente no puede ser, o sea, tiene que ser anatematizada, digamos. Claro, no es alguien que quieres que te represente. Ujú, ujú, Eso. ujú. Me quedo con eso. Adela, muchas gracias. Hemos tratado de ser los Ok. más profilácticos posible para no politizar el tema y creo que lo hemos logrado. Gracias. Gracias, Ok, Adela, gracias a por ti, René. reflexionar en el Perú en el diván. Muchas gracias. Un abrazo. Chao, Hasta chao. pronto. Adiós.